Hola compañeras, muy buenas noches, bienvenidas, un gusto saludarlas nuevamente. Junto con ABOFEM, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, junto con ABOFEM, sabemos que viene un proceso importante, que es el proceso constituyente, y a las que somos convencidas de que la dictadura tiene que terminar y todo atisbo de la dictadura debe terminar, también estamos convencidas de que la actual dictadura legal que mantiene la constitución del genocida Pinochet se tiene que acabar. Y es por eso que queremos invitarlas y hemos generado este espacio de reflexión, de compartir conocimientos, de compartir saberes, que no pretende nada más que ser un espacio entre feministas, con feministas, para poder ir conversando acerca del proceso constituyente y de qué manera las mujeres también vamos a ocupar un espacio, tenemos todo el derecho, tenemos todas las ganas y la convicción de ocupar un espacio y de poder diseñar las reglas con las cuales nos vamos a regular como sociedad. Por eso hemos querido hacer este ciclo. Tiene varias sesiones, son todos los lunes a las 7 de la tarde. Hoy día vamos a hablar de la Constitución y la distribución de poder, del poder a través de la Constitución, y estamos junto con Bárbara Sepúlveda de ABOFEM y Silvana del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres para poder abordar hoy día este ciclo. Bienvenida Bárbara, bienvenida Silvana. Hola, hola, compañera. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, la presentación, la idea es que primero va a presentar Silvana, después vamos a conversar con Bárbara y vamos a dejar luego un espacio de 20 minutos para recibir todas las preguntas que quieran hacer, aportes, inquietudes, poder ir generando este real espacio de reflexión y de compartir conocimiento entre todas. Así que tengamos muy buenas conversaciones, que sean días lunes muy interesantes entre feministas, con feministas, para todas las mujeres, y damos el inicio ahora con Silvana. Bien. Hola, buenas tardes a todas las compañeras que están presenciando esta sesión. Hoy día lo que nos corresponde, vamos a conversar de la actual Constitución y de las razones que tenemos las feministas para considerar que este desarrollo constitucional, esta forma en que se estructura todo el sistema jurídico a partir de la Constitución política de Pinochet y de todas las personas que formaron la dictadura cívico-militar, debe caerse. Así como decimos que el patriarcado debe caer, la Constitución política de la República de Chile también debe caer. Entonces, voy a pedirle a Amanda que comience a mostrar las imágenes, por favor. Entonces, bueno, en el día de hoy lo que quisiera yo conversar con ustedes es cómo el patriarcado y el neoliberalismo en la Constitución chilena se unen en esta alianza criminal que las feministas hemos estado denunciando por décadas. En las leyes sobre violencia hacia las mujeres, el patriarcado y el neoliberalismo son esenciales porque precisamente lo que hacen es desvalorar la experiencia de las mujeres y al mismo tiempo seguir manteniendo las estructuras de dominación que tanto el patriarcado como el neoliberalismo y el capitalismo, que es su primo hermano, han impuesto a lo largo de la historia jurídica y que en definitiva nos impiden ir avanzando hacia una mejor estructuración de las leyes, pero no solamente de las leyes, sino que también de todo el proceso que corresponde a la interacción entre el Estado y las personas. Por favor, avancemos. Ya. Durante todo el periodo dictatorial, las mujeres y las feministas fuimos fieras en exigir que el país necesitaba democracia. Eso fue una cuestión que el movimiento de mujeres y feministas tuvo a la cabeza de sus demandas y que durante los últimos años de la dictadura fue clave, creemos, en que de alguna forma por lo menos se terminase este periodo tan sangriento en la historia de nuestro país. Las demandas de las mujeres a la democracia, sin embargo, tuvieron una respuesta que puede plasmarse en la siguiente imagen que vamos a mostrar. En tanto, las estructuras de dominación que la Constitución establece, racista, capitalista y misógina, no se han de ninguna manera reformado ni cambiado durante los años de la postdictadura. Es más,
creemos que estas reformas del año 2005, que se hicieron también con un origen espurio, tanto como la Constitución, a espaldas de la ciudadanía, no solamente no permitieron este cambio de la estructura misma de la Carta Fundamental, sino que también, en definitiva, profundizaron lamentablemente las formas de dominación capitalista, racista y patriarcales que existen en nuestra Constitución. Es más, podríamos decir que durante todos los años de la postdictadura, la respuesta del Estado de Chile hacia la vida de las mujeres siguió siendo la misma. Una respuesta de represión y una respuesta en que las estructuras de dominación planteadas, como le estaba diciendo, desde el capitalismo y desde el patriarcado, se mantuvieron. No hubo ninguna reforma, ni ha habido ninguna reforma a la Constitución Política de la República de 1980. Le pido a Amanda que nos muestre. La Carta Fundamental, para las personas que no son tan relacionadas con las leyes, es la ley que va a dominar las otras leyes, vamos a decirlo de una manera más bien pedagógica. Tenemos en todos los países una forma en que el Estado se organiza, y se organiza en relación a la vida de las personas, que está estructurada en base a las constituciones políticas. Cada país tiene una constitución política que permite, entre otras cosas, establecer cuáles son las bases de la institucionalidad de cada país, es decir, cómo es que el Estado se debe relacionar con las personas, cuáles son los derechos esenciales de las personas y cómo es que se van a desarrollar los distintos órganos del Estado para poder cumplir con estos derechos. Nuestra constitución política, que se ha mantenido desde 1980, como decíamos, aprobada en un plebiscito que se efectúa en frente de los fusiles. Las personas salieron a votar este plebiscito con militares apostados en las calles, siendo marcados los carnets de identidad de las personas que votaban, y por lo tanto con distintas formas de amedrentamiento que, en definitiva, al ser aprobada la Constitución, puede decirse, y se dijo a nivel internacional, esta Constitución es una Constitución que no tiene un origen democrático. Y precisamente en esta falta de origen democrático, más allá de que la Constitución ha seguido siendo aplicada luego durante todo el periodo de la postdictadura, los artículos más importantes de la Constitución se han mantenido exactamente como son. Y si a mí me preguntan razones por las cuales la Constitución actual debiera ser botada al tacho de la basura, yo les podría decir que es la principal razón por la cual debiera ser botada al tacho de la basura es su artículo primero. Sigamos. El artículo primero, si que la pudierais ampliar un poquito sería ideal, pero si no, vamos a tratar de leerlo para que las chillas que están viendo esta presentación lo puedan ver. El artículo primero de la Constitución es el que establece las primeras bases de la institucionalidad. Este artículo primero es promulgado el 24 de octubre de 1980 y únicamente tiene un par de maquillajes en el año 1999. No ha tenido ningún cambio sustancial desde que esta Constitución es promulgada y, por lo tanto, puesta en actividad por parte del dictador, y, por lo tanto, podríamos decir que a la fecha todas las normas que rigen al Estado y a las personas están fundadas en este artículo primero. Y el artículo primero es el que devela de manera más amplia y de manera más clara y precisa esta relación que existe entre el patriarcado y el capital, que es una alianza criminal, decimos las feministas. El patriarcado de los neoconservadores que en Chile se unieron con los neoliberales que traían todas estas ideas económicas de cómo seguir manteniendo el capitalismo a sangre y fuego en los países latinoamericanos, y cómo es que eso a los miembros de las élites chilenas les pareció que era lo que les permitiría seguir manteniendo toda otra estructura de dominación que ellos ya tenían. Entonces, es por esta razón que el artículo primero es redactado de manera tal que refleja los intereses y permite mantener los intereses de estas élites en prioridad y en cuanto a las bases de una institucionalidad que va a beneficiarles a ellos y no al resto de las personas.
Entonces, los dos núcleos más importantes en este artículo, en el artículo primero, son precisamente la mantención de la estructura milenaria de la familia patriarcal y, de otro lado, la incorporación de una manera más remozada y modernizada por el neoliberalismo de principios capitalistas que van a impedir la desestructuración de la dominación que tienen los dueños del capital por sobre las personas. Entonces se mantiene la dominación de los varones que el patriarcado impone y se levanta de una manera modernizada, podríamos decir, la dominación que las empresas privadas van a tener sobre las personas y en ambas situaciones el Estado se ha de mantener al margen. El Estado se va a mantener al margen y va a reforzar ambas estructuras de dominación, como vamos a ver a continuación. Entonces, yo me voy, no, espérate, más atrás. Yo me voy a detener principalmente dentro del artículo primero de la Constitución en dos incisos y en el último inciso también, donde vamos a explicar por qué estas dos estructuras de dominación se mantienen de manera reforzada por la Constitución política, impidiendo la distribución del poder. Entonces, en el artículo primero, lo primero que dice el artículo en el inciso primero es que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto que pudiera parecer una cuestión muy positiva, la verdad es que es inserto en nuestra Constitución única y exclusivamente porque era una declaración que había que poner. Todas las constituciones liberales del mundo, del occidente, decían ese tipo de declaración, entonces había que decirlo. Sin embargo, esta igualdad y esta libertad, la verdad es que es solamente para algunos. Algunos son más libres y algunos son más iguales dentro de este desarrollo constitucional. Y eso se ve inmediatamente en el inciso segundo, donde se indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Un rato más adelante, no todavía, vamos a ver que la familia es este núcleo fundamental. Como núcleo fundamental es la familia que desde el derecho romano a la fecha se ha mantenido como la familia que el Estado protege, la familia que el Estado promueve, una familia patriarcal. Y luego a continuación se indica en el inciso tercero, que es el segundo inciso en el que me voy a detener, que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Y luego indica que el Estado está al servicio de la persona humana para propender al bien común, en el inciso cuarto. Pero el inciso tercero es muy relevante porque este es el que establece el Estado subsidiario. Y lo establece en su subtítulo, en su currículum oculto. No lo dice de forma expresa, no lo dice de una manera clara. Sin embargo, lo que implica el Estado subsidiario neoliberal es precisamente que el Estado, para cumplir sus fines propios, va a tener que dejar que estos grupos intermedios, que nos dice que son, primeramente, sean los que cumplan con la finalidad del Estado de propender al bien común. En otras palabras, el Estado va a tener que echarse para atrás y dejar que actúen en primera línea. Esto viene del derecho romano, en primera línea tiene que actuar en el derecho romano las primeras líneas de ataque. Y la palabra subsidiario significa que se hace un ataque en líneas. Ataca primero la línea primera, se retira la primera línea y entra la segunda. Y después la tercera y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, los que redactan esta Constitución tenían esta idea de que el Estado no era la primera línea de la prestación de los servicios públicos. Entonces, a las personas, para otorgarles un bien común, no va a tener que ser el Estado el que lo haga, sino que la primera línea va a ser los cuerpos intermedios. Y los cuerpos intermedios no son otra cosa que el gremio y la empresa privada. Entonces, el Estado va a tener que no solamente echarse para atrás, sino que principalmente va a tener que tratar de hacer que estas empresas privadas sean las que primeramente cumplan con los fines públicos y con los servicios públicos que van a permitir el bien común. Y entonces es así como en el último inciso del artículo primero se indica cuáles son los deberes mínimos del Estado. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y, por supuesto, a la familia, a esa familia que hacía referencia en el inciso segundo, propender al fortalecimiento de esta
evidente a esa familia, no a cualquier familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Nuevamente hablamos de la igualdad de oportunidades. Y ahora vamos a ver cómo es que este Estado tan pequeño que solo debe dedicarse a eso, vamos a ver que ni siquiera a eso se va a dedicar, porque lo que tiene que hacer es empujar a las empresas privadas para hacerlo. Por favor, ahora viene la siguiente lámina. Entonces, cuando decimos los cuerpos intermedios en la Constitución, eso es lo que se dice hacia afuera. Pero en el currículum oculto de la Constitución está esta definición que está dada por las actas oficiales de la Comisión Constituyente. Recordemos, y para aquellas personas que no lo sabían, que si bien la Constitución del 80 fue promulgada en 1980, la verdad es que ya en septiembre de 1973, inmediatamente después del golpe de Estado, la comisión, que se llamaba Comisión Ortúzar, que fue la que empezó a escribir esta Constitución, se empezó a reunir y empezó, en un panel de hombres, por supuesto, a redactar aquello que debía contener la Constitución. Y una de las cuestiones que se dicen respecto a los cuerpos intermedios es que las mayorías políticas actuarán en su ámbito propio, compartimentos estancos, sin invadir el campo de los cuerpos intermedios y naturales, vienen del derecho natural, que integran la sociedad, como son la familia, el gremio, el sindicato, el municipio, cada uno con una misión propia que debe cumplir en forma integrada y sin interferencias. Aquí lo que está tratando de decir la Comisión Ortúzar es que el Estado no puede interferir en estos cuerpos intermedios. Son esos cuerpos intermedios los que finalmente van a terminar cumpliendo los fines y funciones del Estado. Se menciona a la familia, por supuesto, se menciona al gremio, porque el gremio de los profesionales son los que van a tener que, las mentes más inteligentes, las tecnócratas, van a tener que ser estas mentes las que van a dominar al país. Se menciona al sindicato, y se menciona al sindicato únicamente para excluirlo de la intervención estatal, y al municipio, porque en esa época lo que se pretendía era que el poder estatal nombrara a los alcaldes, ¿verdad? Pero lo curioso de esta situación es que exactamente esta declaración es la que se menciona como uno de los principios fundantes del Partido Unión Demócrata Independiente UDI en la Declaración de Punta de Trasca de 1989. Es exactamente igual. Los cuerpos intermedios, el gremialismo se define desde esta perspectiva, la perspectiva de un Estado subsidiario que promueve que los intereses públicos sean cumplidos por la empresa privada. Y entonces, cuando pensamos en eso, nos damos cuenta de la unión especial que tiene este grupo neoconservador chileno, que es el que redacta finalmente la Constitución, con los principios del padre del neoliberalismo, Milton Friedman, quien dijo, y vamos a mostrar a continuación un video, quien ha dicho y dijo, o sea, antes de fallecer, en reiteradas oportunidades, cuáles debían ser los únicos roles que un Estado neoliberal debía cumplir, los mínimos roles que un Estado neoliberal debía cumplir. Por favor, si pudieras mostrar el video. There are certain things that it is essential for government to do. I'm not an anarchist. I believe in a government, but a limited government. And the government should be limited, in my opinion, to very simple functions. Number one, to defending the country against foreign enemies. I have tried for a long time to see how to make national defense a private enterprise, and I have never succeeded. It's easy to see how to privatize schooling, but I don't know how to privatize national defense. So I'm reconciled to the fact that we're going to have to pay twice as much as we should have to pay in order to get an effective national defense. Because anything government does, on the average, there's some things that are more, some less. On the average, anything government does costs twice as much as if it were being done by private enterprise. So one function of government is to protect the country against foreign enemies, national defense. A second function of government, and one which it performs very, very badly, is to protect the individual citizen against abuse and coercion by other citizens, to keep you from being hit over the head, mugged on the street, your house broken into, and so on. And I believe that the government performs that function very ineffectively because it's doing so many things it has no business doing. The third function of government, a very important function, is to define the rules of the game we play. What's private property? If an airplane flies
10,000 feet over your house, is he violating your private property? If he flies 10 feet over your house, is he violating your private property? There's nothing natural about where the line should be drawn. So we have to have some mechanism for making the rules about that, and that is an appropriate government function. And fourth, it's appropriate for government to provide a mechanism for adjudicating disputes about the meaning of those rules, a judicial system. Those are the four essential functions of government, in my opinion, and those are the only functions that are essential. There may be some other areas in which, if you started with nothing more than that, government might conceivably do more good than harm. But from where you are now, if you could only move back in that direction, it would be marvelous. There's no way you're going to do it. The best you can hope for is that you can hold down government, keep it where it is, and let the private economy expand so that government becomes a smaller and smaller fraction of it. And even that is a very optimistic expectation, though it's possible. Bueno, como veíamos, para Milton Friedman son solo 4 cosas que puede hacer el Estado. Todo lo demás lo debe hacer la empresa privada. Y es exactamente eso lo que dice nuestro artículo primero en el inciso final de la Constitución. La defensa externa, la defensa interna, la propiedad privada, los derechos. Cuando dice derecho el artículo primero, después vemos que en el artículo 19, donde se explican los derechos humanos, el derecho que realmente se explica, el derecho de propiedad. Y finalmente, un sistema judicial, que es algo que supuestamente no podría hacerse por privado. Eso es lo que ellos dicen, pero la verdad es que hoy día, tanto en Estados Unidos, donde nace el neoliberalismo, como en otros países, muchos de estos servicios están siendo prestados por privados también. De estos 4 mínimos que decía Friedman que debían de ser dejados al Estado. Y dentro de toda esta historia, finalmente, y podríamos pasar a continuación a la siguiente lámina, la familia se mantiene como este lugar donde la dominación patriarcal es esencial. En las mismas actas de la Constitución, de la Comisión Constituyente, aparece esta frase de Jaime Guzmán que es fundamental para comprender qué es lo que es la familia para la Constitución chilena. Él indica que desea que se profundice un poco este concepto de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Son 2 realidades bastante diferentes que no se deben confundir. Es evidente que la cabeza de la familia debe ser el hombre, el padre o el marido, dice Jaime Guzmán. Y en ese sentido, entonces, la declaración inicial de principio de las bases de la institucionalidad de la Constitución de Guzmán, que dice que las personas son libres e iguales en dignidad y derecho, es una mera mentira. Eso no es cierto. En esta igualdad de derechos no cree la Constitución y mantiene inmediatamente a la familia como el núcleo fundamental, una familia que debe ser siempre liderada por los varones, puesto que al final del día la valoración que tenemos las mujeres dentro de esta familia es una valoración inferior a la de los varones. Entonces, si podemos avanzar, creo que un aporte importantísimo que las mujeres hemos hecho durante décadas en nuestro país, durante siglos en nuestro país en relación a cómo debe ser organizado el Estado y por lo tanto el sistema jurídico, es que las mujeres hemos exigido, y esto se vio de manera más profunda durante el periodo de la dictadura cívico-militar, que exista democracia en todos los ámbitos de nuestra vida. En el país y en la casa, decía el movimiento feminista de los 80. Hoy día el movimiento feminista dice en el país, en la casa, en la calle, en los colegios, en los trabajos, en todas partes. Las mujeres debemos dejar de estar sometidas a este sistema de dominación patriarcal y también decimos a toda otra forma de dominación, sea esta capitalista, racista o colonial. Cualquiera de estas formas de dominación, en definitiva, van a impedir que las mujeres podamos seguir luchando y podamos seguir trabajando para proponer una nueva forma de ver el Estado, de ver las leyes, de ver la vida y las estructuras distintas en las que debiéramos desarrollarnos para tener un mejor vivir. Entonces, si queremos, ¿puedes mostrar la siguiente, la última? Entonces, si queremos erradicar la violencia hacia las mujeres, la verdad es que por muchas leyes que hagamos,
no vamos a poder hacer que esta estructura de dominación que está en las leyes cambie si no votamos esta Constitución y generamos una nueva donde la participación política de las mujeres y las reflexiones políticas de las mujeres puedan ser plasmadas realmente. Así es que me parece que si es que hay una razón, insisto, y vuelvo al principio en este sentido, si hay alguna razón por la cual debiéramos eliminar la Constitución política de Pinochet y sus cómplices, y que nos ha dominado durante toda la época dictatorial y la postdictadura, es que en ella se mantienen estructuras que impiden la distribución del poder y que mantienen formas de dominación que establecen en definitiva que hay ciertas personas que tienen el poder y otras no. Eso, chiquillas, es mi parte y vamos a seguir avanzando. Silvana, muchas gracias, muy, muy interesante. A veces cuando las feministas nos preguntan, bueno, ¿por qué matan a las mujeres? ¿Por qué los delitos de propiedad son penalizados con mayor pena, castigo que los que se cometen en contra de nosotras? Bueno, porque esta cultura instalada, patriarcal, atraviesa todas las estructuras, incluso aquella norma principal en donde el derecho de propiedad es primero y en segundo lugar es el hombre, no son personas por sobre otras, es el hombre el que está puesto por sobre cualquier, por sobre nosotras las mujeres, y por supuesto que también entendidas como una cosa propiedad de este hombre en estas familias heterosexuales en donde el marido, el hombre es el que manda y es dueño de todo. Aquí nos podemos explicar muchas cosas también y creo que en temas muy simples podríamos también explicar, bueno, cómo toda esta violencia hacia las mujeres se ve expresada desde lo más simple hasta normativas como la Constitución. Ahora queremos escuchar a Bárbara, también lo que ella nos quiera aportar, reflexionar, recordar que este ciclo lo hacemos en conjunto, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y ABOFEM, porque pensamos fundamental entregar estos espacios de reflexión para el proceso constituyente que se viene. Bárbara, te escuchamos. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias también a Silvana por su presentación, muy, muy interesante. Encuentro que ya estamos casi como en línea recta, ¿cierto?, al proceso constituyente. Esto ya, hoy ya estamos 24, mañana ya quedarían 60 días, estamos encima. Por lo tanto, estos debates que nosotros estamos gestando entre ABOFEM y la Red Chilena son del todo determinantes, no solo para los movimientos feministas, el movimiento de mujeres, sino que yo creo que incluso históricamente, o sea, las mismas demandas y las luchas que han hecho nuestras predecesoras, todas esas mujeres tremendamente inspiradoras, todas esas organizaciones que existieron antes de nosotras, impulsaron cambios realmente transformadores sociales, pero yo creo que hoy día el desafío está dar con esa talla, seguir con ese legado y avanzar una transformación social mucho más radical y profunda en Chile, a propósito también de lo que ya nos devela el estallido social y el mismo proceso constituyente. Yo creo que especialmente el tema de hoy nos convoca a una reflexión que muchas veces no resuena mucho en el espacio feminista, porque estamos tan desprovistas de protección, estamos tan desprovistas de derechos y garantías que muchas veces lo primero que tenemos y la primera lucha y demanda aparece, por supuesto, los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de la mujer en toda su diversidad, y eso nos demuestra lo precario que es este Estado, lo precario que es este sistema en particular respecto a las mujeres. Amanda, sí, por favor. Amanda, quiero agradecer a Amanda también, que ahí está en Tras Bambalinas, haciendo también una pega muy importante, ayudándonos con esta presentación. Sí, hay dos aspectos, creo yo, que son importantes de delimitar. Antes de empezar, a propósito del debate sobre los derechos, que hay algo que está determinando en la estructura precisamente esta distribución del poder que existe actualmente, algo que ya mencionaba Silvana, que tiene un origen determinado. Esto no es una abstracción, acá hay una Constitución del 80, el Estado chileno tiene una tradición constitucional y además se enmarca dentro de otra tradición.
Por eso, cuando hablamos de la redistribución del poder, tenemos que pensar cómo es precisamente que llegamos a esta situación actual de la configuración del poder, por un lado, y por el otro lado es cómo podemos además desmitificar la idea de que las constituciones son neutras. Porque también, a propósito de las críticas que se hacen al derecho desde el feminismo, una de esas es esta pretensión de neutralidad, la idea de que una vez que las leyes existen, existen para todos por igual. Y eso, como muy bien decía Silvana, no es verdad. Eso simplemente no es verdad. Y esto tiene un origen. Amanda, gracias. Las primeras críticas feministas al Estado son bastante antiguas. Ya en los fines de 1700, las que han sido consideradas incluso las primeras críticas de la Constitución, o incluso las primeras constitucionalistas feministas, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, ya habían señalado que existía en el discurso de la Ilustración una profunda misoginia que hacía despreciar a las mujeres dentro de la conformación de las nuevas ciudadanías, de los nuevos estados. Estamos hablando de un momento de mucha revolución y algidez y, por lo tanto, muchos cuestionamientos en torno al ordenamiento social, las jerarquías, la necesidad de crear instituciones, ponerle fin a una lógica del poder, que era esta lógica del poder que viene de Dios, a través de los reyes, se ejerce de una forma totalmente absoluta, para lo que va a ser además el surgimiento de los que nosotros conocemos como las democracias de la modernidad. Y en estos discursos que se van entramando a propósito del pensamiento ilustrado y de la misma herencia que nosotras tenemos en nuestro derecho, de la modernidad, de la Ilustración, del romanticismo, se va construyendo un sujeto de derechos que es este sujeto que las feministas identificamos como el sujeto androcéntrico de derechos. Es decir, va a ser el hombre, y ojo, no cualquier hombre, va a ser el hombre el centro, medida, norma y parangón de todos los derechos concebidos como tales y además el centro determinante para la generación de todas las normas jurídicas del ordenamiento. La exclusión de las mujeres va a ser, en muchos sentidos, directamente una opción política. Lo vamos a ver en los trabajos de Rousseau, de Maquiavelo, de Hobbes, de Locke, que eran abiertamente excluyentes de las mujeres, que tenían sus razones misóginas, por ejemplo, que las mujeres eran inferiores, que eran seres no racionales y por lo tanto no merecían un lugar en la sociedad, que su espacio era el espacio privado, la casa, lo doméstico, y por lo tanto estos pensadores, además, que van a crear toda la teoría del contrato social, que además es fundante para pensar las constituciones y el constitucionalismo actual y moderno, van a tomar esa definición. Y las mujeres quedan fuera. Entonces, Olympe de Gouges, con la Carta de Derecho, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en respuesta a esta Carta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego a ella, por supuesto, con sus opciones políticas les cuesta la cabeza. Ella es ejecutada en 1793. Y los trabajos de Mary Wollstonecraft con las primeras vindicaciones de los derechos de la mujer, vamos a tener las primeras semillas críticas de los textos normativos, especialmente de las constituciones y de aquellos textos que van a declarar derechos, y por eso lo vamos a tomar para las constituciones, desde un sentido propio, desde una vereda que va a ser la de las mujeres, sin incluso haberse aún identificado esto como un feminismo propiamente tal. Vamos a ser nosotras quienes las vamos a identificar a ellas como feministas. Y esto se va construyendo, es un relato, por lo tanto, que ya tiene más de 200 años de, además, estar imbuyendo otros procesos como el mismo latinoamericano, como el mismo chileno, en que nosotros de alguna forma importamos esta idea del sujeto androcéntrico. Y está presente en nuestra Constitución, bien lo decía Lorena, bien lo decía Silvana. Es el hombre, pero no cualquier hombre. El hombre heterosexual, con patrimonio, sin ninguna discapacidad, de cierta edad, por supuesto que heterosexual, sin racialidad, es decir, sin mostrar en la piel algo que se separe realmente de este hombre blanco europeo, que es realmente como la primera referencia. Esta referencia que luego nos llega a nosotros, por eso también es súper ridículo y nosotras nos reímos cuando hay chilenos que dicen que son blancos, pero lo blanco aquí es político,
aquí hay una politicidad de la raza. Entonces, la idea aquí es que se va a hacer una división y nosotras vamos a plantear, las feministas como tradición, digo nosotras, la tradición del feminismo va a plantear que es posible disputar este relato, que es posible descentrar el sujeto de derechos para incorporar nuevas identidades y nuevos reconocimientos. Y esto es determinante porque sin una identidad y reconocimiento previo, la distribución del poder es imposible. Entonces hay que repensar no solo la figura de la Constitución y cómo ésta redistribuye los poderes, sino que además si el Estado como tal es posible de ser redefinido desde una lógica y perspectiva feminista. Y aquí tenemos el trabajo, por ejemplo, de Catherine McKinnon, que es una jurista norteamericana que además ha sido muy relevante para la teoría del derecho, particularmente la crítica feminista del derecho. ¿Amanda? Gracias. Si consideramos entonces que la Constitución no es neutra, entendemos que detrás de los derechos hay un sujeto de derechos, que nosotras no somos tal, y por lo tanto todas las otras diversidades y todos los otros grupos subalternos de la sociedad, mucho menos, podemos pensar hoy día que para ir hacia un discurso que trasciende el simplemente de con los derechos se acaba el problema, que nosotros ya lo dijimos en un momento, vamos a hablar de los derechos en otra de estas charlas, en este ciclo que estamos haciendo, pero que los derechos son muy importantes, tienen un lugar central, sin embargo, deben acompañarse de esta redistribución del poder. Cuando pensamos la Constitución, la podemos pensar en dos partes. Por un lado, la parte dogmática, donde están los principios, los valores, los derechos, y por el otro lado tenemos la Constitución en su sentido orgánico. Y en este sentido orgánico es donde recogemos un término que se utiliza mucho en estudios constitucionales que tiene que ver con la sala de máquinas. Entonces acá hay que imaginarnos como la sala de máquinas de un barco, por ejemplo, un lugar donde están todos los engranajes del poder. En este sentido, como haciendo esta alegoría de los engranajes del poder, podemos ir viendo uno por uno cómo se va administrando, cómo se va distribuyendo y podemos detectar que inmediatamente, ante una primera vista, que la orgánica del poder en Chile, la orgánica del poder de la Constitución es altamente masculinizada, jerárquica, poco democrática, muy poco democrática y excluyente de la participación ciudadana, por no decir absolutamente no paritaria. Amanda, pues, gracias. Si vamos a redistribuir el poder y vamos a ingresar en la sala de máquinas de la Constitución, es muy importante que tengamos en consideración algunos principios que nos van a orientar en esta tarea. Aquí yo recojo varios principios que han sido latamente desarrollados por muchísimas autoras. Yo voy a recoger algunos que han sido desarrollados, a mi parecer, muchísimo mejor por ciertas autoras que otras. Por ejemplo, la idea de la redistribución de Nancy Fraser, el reconocimiento de Fraser también, que trabaja ahí igual con otras autoras ahora, en particular en los últimos años. La idea de la interseccionalidad, que de Kimberly Crenshaw originalmente, pero luego desarrollada además por distintas autoras, la democracia paritaria, que está contenida en la Conferencia de Atenas de 1992, y la igualdad sustantiva, que es un término que acuñó Catherine McKinnon también, que ya habíamos mencionado previamente. Estos principios nos sirven para pensar que la redistribución no solo va a pasar por la modificación legal del texto de la Constitución, sino que requiere además que vayamos pensando otras lógicas que están de alguna forma entrecruzadas entre las normas jurídicas como lo que se ve y lo que no se ve. Catherine McKinnon decía que hay muchas reglas que están en la vida de las mujeres que no son reglas jurídicas, que el derecho realmente no nos regula. Lo que más nos regula tiene que ver con otras reglas que no están en el derecho. Esas otras reglas contenidas en los estratos culturales, en los relatos construidos a través de las lógicas patriarcales en la sociedad, van moldeando las vidas de las mujeres y por lo tanto cuando nosotras pensamos en redistribuir el poder, no podemos obviar este otro lado. Por lo tanto, la cultura de la política y la cultura del poder también tienen que ser desactivadas, deconstruidas para poder construir sobre eso. ¿Amanda? Bien.
¿Cómo vamos a hacer esto? Nuestra propuesta para la Constitución, ahora que ya estamos derecho en el proceso constituyente, es la forma de redistribuir el poder tiene que ser una estrategia que apunte a una ingeniería constitucional que no deje ningún aspecto de la Constitución sin revisar y sin proponer. La idea, y que vamos a ver además en las otras presentaciones que van a seguir en las próximas ocasiones, es que hay que incorporar la perspectiva de género desde principio a fin, desde la primera página del texto hasta la última página del texto. ¿Y cómo? ¿Cómo? Precisamente estableciendo mandatos específicos a los poderes del Estado, alejándonos de las construcciones liberales tradicionales de las constituciones que establecen estas cláusulas abstractas y grandilocuentes que dicen como hombres y mujeres son iguales ante la ley, y como si inmediatamente eso produce un efecto impactante, ¿cierto? Porque nosotras sabemos que eso es completamente falso. Pero se abusa mucho de esas técnicas, la formalidad de la igualdad. Por otro lado, hay que alejarse del texto liberal en el sentido de que muchas veces se utilizan frases como el Estado deberá, el Estado será quien, pero el Estado es muy grande. Nosotros creemos que el Estado, en el ejercicio de sus poderes, sus propios poderes, es donde se deben escribir los mandatos específicos para la perspectiva de género. Eso significa, y lo vamos a ver, como mandatos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Vamos a redistribuir el poder en el sentido lógico de la paridad del poder, es decir, distribución mujeres-hombres, pero además incorporando una paridad sustantiva compleja que claramente no se agota con las mujeres en tanto identidad fija, sino que más bien abarca otras identidades también. El rediseño institucional, y aquí vamos a revisar la institucionalidad existente, priorizando la que ha tenido estos roles más sensibles en torno al género. Y ahí ustedes inmediatamente pueden pensar de la institucionalidad vigente, ¿cuál es la que afecta más al género? Y inmediatamente alguien podría decir, Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene un rol tremendamente simbólico, pero además de interpretación de la Constitución, y por lo tanto sabemos que ha perjudicado no solo a las mujeres, sino que a las diversidades sexuales. La posibilidad de crear nuevas instituciones, ¿cuáles? Y la necesidad de establecer un Estado social y democrático de derechos para distribuir el poder. ¿Puedo pasar a la próxima? Gracias. Entonces, cuando decimos esto, el Estado deberá propender... No, el Estado no. Es deber de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de todas las mujeres, adoptar las medidas con perspectiva de género para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de todos los bienes, servicios e infraestructuras públicas necesarias para la perspectiva de género. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones, quebrantamientos, el no respeto a los derechos humanos, especialmente cuando estamos hablando de violaciones graves cometidas por razones de género en las fases extremas de la violencia. Esto es un mandato general al Estado. Ahora veamos cada poder. En el Poder Judicial estamos pensando que en el ámbito de sus competencias cumple un rol fundamental también para la posibilidad de, por un lado, la reparación de los daños efectuados y la prevención incluso cuando se utilizan como recursos, especialmente las acciones constitucionales ante las amenazas de los derechos. Aquí, por ejemplo, el control de convencionalidad, o sea, decir, tener claramente establecido cómo vamos a incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, favorecer la protección de las mujeres, observando estos derechos humanos, reconociéndolos además y estableciendo la jurisprudencia internacional, o sea, establecido la jurisprudencia internacional, adaptándolos al texto interno. Aquí tenemos Chile, por lo menos, CEDAW y Belém do Pará como los estándares internacionales, pero que el Poder Judicial debe incorporar en su quehacer constante, no solo al momento de fallar, y velando además por incorporar esta perspectiva de género en las resoluciones o las sentencias en sentido género. ¿Amanda? Gracias. En el Poder Ejecutivo, y acá estamos hablando del gobierno. El gobierno, sus ministerios, es una arquitectura del poder que además en Chile, con la actual Constitución, ha sido dotada de mucho poder. Y en este caso,
nosotros pensamos que redefinir el poder ejecutivo también pasa por incorporar una perspectiva de género, mandatándolo específicamente para la generación de políticas públicas que deriven en este cumplimiento de tratados internacionales, en el cumplimiento de la transversalización de género, que es una obligación del Estado de Chile realizar, pensando además que están en juego los derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, de niños, niñas y adolescentes, de personas en situación de discapacidad, etc. Generando las políticas públicas que sean necesarias para hacer efectiva la igualdad de género estructural. Y eso también significa que el Ejecutivo tiene de alguna forma este rol como orientador para la articulación entre los mismos ministerios a fin de incorporar la perspectiva de género dentro de todo el quehacer estatal. El diseño de las políticas públicas que erradiquen la violencia, que erradiquen la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados, no solo las mujeres en tanto identidades sujetos, sino que también aquellos cuerpos que han sido feminizados por la sociedad en sentido simbólico, pero también ontológico, para poder identificar todas estas subalternidades que deben incorporarse en la norma jurídica y que hemos estado ignorando en nuestra tradición liberal del derecho constitucional. La desaparición de todos los sesgos culturales que permiten la desigualdad, porque una de las obligaciones quizás más complejas que asumen los estados al ratificar estos tratados internacionales apuntan precisamente a eso. El cambio cultural que deben promover los estados. Y eso es algo que constantemente las feministas, especialmente las dos organizaciones involucradas en este ciclo, constantemente interpelamos que más allá de la sanción y el castigo, necesitamos remover esos cimientos donde están establecidas las desigualdades. Y eso es una obligación del Estado de Chile y que además la adquirió, la ratificó y por lo tanto debe llevarla a cabo. En el caso de la estructura del Poder Ejecutivo, toda esta integración de la perspectiva de género también significa que, como yo les decía, como la integración de los ministerios en este trabajo también nos tiene que llevar a cuestionarnos. ¿Cuántos ministerios se tienen que hacer cargo, por ejemplo, de la prevención y erradicación de la violencia? O sea, en algunos casos alguien me ha dicho, bueno, el Ministerio de la Mujer, perfecto, ¿quién más? O sea, quizás tenemos que incorporar aquí muchísimos más ministerios cuando el problema de la violencia es tan complejo. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior. Y podríamos continuar, ¿cierto? Entonces, claramente que el desafío de la estructura, especialmente el Poder Ejecutivo, es tremendo. Y esto se requiere, además, con urgencia para el cumplimiento de los estándares internacionales. En el caso del Poder Legislativo, y aquí también tienen que recibir este mandato específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la creación, la reforma y la potencialidad de la derogación de las leyes. Y ojo, que cuando tengamos una nueva constitución, el rol del legislativo va a ser crucial, porque va a ser el Congreso el que se va a tener que encargar de adecuar el ordenamiento jurídico interno a la nueva Constitución, porque las constituciones vienen acompañadas de como acá está el texto de la Constitución y luego cómo se va a aplicar esto, cuánto tiempo va a pasar para la derogación o la adaptación de ciertas leyes al texto constitucional. Y eso, incluso la creación de la nueva institucionalidad y todo, implica que el próximo Congreso va a ser súper importante y por lo tanto no hay que perder de vista tampoco que ese proceso, especialmente las elecciones posteriores al proceso constituyente, son claves para poder incorporar además en todo el ordenamiento jurídico los cambios estructurales que queramos hacer en materia de género. Aquí hay una metodología de Alda Facio que yo lo utilizo como un símil, que Alda Facio, también jurista, feminista, ella decía, para cambiar el derecho se requiere primero poner los lentes, los anteojos del género. Y ella estableció una metodología para el análisis del fenómeno jurídico desde la perspectiva de género. Ese mismo análisis, esa misma metodología se puede utilizar para la creación normativa. Y aquí, entonces, lo primero es reflexionar sobre la misma reflexión que hicimos nosotros al principio. ¿Quién es el sujeto de derechos? ¿Quién está contenido en las leyes? ¿Quién está contenido en esta norma jurídica en particular? ¿De quién me están hablando? ¿Quién está detrás? ¿A quién le estoy aplicando esta ley? ¿Y de qué forma está entendida este sujeto o esta persona? ¿Y quiénes o quiénes no están aquí, no están en la ley? Y ese sencillo análisis podría
dar vuelta un montón de procesos legislativos y demostrar las deficiencias de muchas actuales reformas legales que se están tramitando en el Congreso. ¿Vamos a pasar al siguiente? Entonces, para redistribuir el poder, necesitamos, de todas maneras, la paridad 50%, no esta paridad 60-40, que es como ley de cuotas temporales que estamos acostumbrados en Chile. No, la paridad como la entendemos para el proceso constituyente, la paridad real. Y esa paridad debe estar en todos los órganos colegiados del Estado. Es decir, cada vez que hay un órgano que tenga más de una persona, ese órgano debe estar compuesto de forma paritaria por hombres y mujeres. La participación ciudadana debe ser vinculante en los mecanismos de decisión, porque también se requiere de una democratización del poder. Y el ingreso de la ciudadanía al mecanismo del poder también va a permitir que estos cambios se produzcan. Aquí hay varios mecanismos que deben constitucionalizarse. Podemos hablar de las iniciativas populares de ley, es decir, que la ciudadanía presente proyectos de ley y que esos proyectos de ley de hecho se tramiten y que de hecho cuando se alcancen, por ejemplo, ciertos quórums, sea obligatorio que se tramiten, que se democraticen todas las instituciones, que se desrigidice el sistema del poder y se modifiquen también, por ejemplo, las reglas de acceso a las Cortes. Podemos revisar qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, cómo se van a componer por sus ministros. ¿Necesitamos un Tribunal Constitucional o no? ¿Necesitamos nuevas instituciones? Y con esto ya voy cerrando, Amanda. ¿Qué va a pasar con el TC? Necesitamos una Defensoría del Pueblo. Chile es el único país de la región que no tiene una Defensoría del Pueblo. Y esta Defensoría del Pueblo, pensada además complejamente, no solo nos lleva a la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales, sino que todos esos derechos específicos también que hoy día están como de alguna forma defendidos por el Instituto de Derechos Humanos, está la Defensoría de la Niñez, están los centros de la mujer de CERNAMEC, hay una defensoría, por ejemplo, para los pueblos originarios, hay una defensoría real para las personas en situación de discapacidad. Entonces, incorporar dentro de la Defensoría del Pueblo, dentro de este gran ombudsperson, todas estas defensas, porque la ciudadanía también requiere un peso y un contrapeso en torno a un Estado que además pensamos que va a ser mucho más robusto que el actual, a propósito de la presentación de Silvana sobre el neoliberalismo. Entonces, es posible pensar quizá un cuarto poder. En otros países de la región se ha planteado así, poder ciudadano, poder popular. Creo que es posible pensar que la Defensoría Popular podría ser parte de este nuevo poder, si es que es necesario, si es que no. De todas maneras, la Defensoría del Pueblo es 100% necesaria. La redefinición, reformulación, reestructuración de las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Orden en el país, me parece que de eso podríamos hablar horas. Sin embargo, es muy importante además democratizarla y que sea realmente garante de derechos humanos. Y finalmente, que la misma Constitución incorpore como forma de reforma, como forma de cambio, en el caso de que se vuelva a cambiar la Constitución, la Asamblea Constituyente Paritaria, que es como mínimo también. Y que es algo que nosotros tenemos que luchar para que quede plasmado en el texto constitucional. La próxima vez que queramos cambiar la Constitución, los mecanismos van a estar claros y van a ser participativos, democráticos y paritarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, muy interesante. Bueno, de aquí han surgido varias preguntas. Quizás quiero citar un poco reflexiones de algunas compañeras que también nos están escribiendo, como Dakini Brajovic, que dijo hay que quemarlo todo, o como Susana Ruiz, que me parece que un poco se refieren a esto, hay que redefinir todo. Quizás redefinir podría ser quemarlo simbólicamente, pero también cómo reconocer y cómo hacer para que las mujeres comencemos a aparecer en la Constitución, porque lo que hemos visto hasta ahora no estamos. Y como tú preguntas, ¿debieran los ministerios hacer cuáles ministerios? Todos los ministerios, somos la mitad de la población, por lo tanto, ¿de qué manera podemos comenzar o de qué manera lo podemos hacer también para empezar a aparecer las mujeres de una vez por todas? Bueno, y ahí nos pregunta Danilita, ¿cómo podemos garantizar la paridad? Y como paridad en esta nueva Constitución. Y como paridad ella nos pregunta no solamente a las mujeres de los partidos políticos, sino cómo podemos garantizar paridad de todas las mujeres, de todas las clases sociales y de todas las etnias. Buenísima pregunta. No sé si Silvana quieres contestarla tú.
Yo creo que las dos podemos decir algo, es una pregunta que, sí, de todas maneras. todo. Yo solo quisiera referirme al... Bueno, que esa pregunta tiene como dos niveles, porque por un lado tenemos lo primero que tenemos frente, que es lo que se viene ahora, que es el proceso constituyente, y si tú me preguntas cómo podemos garantizar la paridad, bueno, lo primero y lo más sencillo es votando convención constitucional. Y eso hay que despejarlo, porque yo creo que también se ha instalado un poco como esta idea falsa, que es como la trampa también que utilizan para establecer en el voto el tipo de convención que le ponen a una convención mixta. Y la otra es la convención constitucional. La realmente paritaria, es decir, 50 y 50, hombres y mujeres, que de hecho el margen calculado sería como mínimo van a haber 45% de mujeres en esa convención. Como mínimo. Entonces, el margen sería entre 45 y 55. Y el hecho de que uno vote convención mixta pensando que esa es la de hombres y mujeres es un craso error, porque es esa la convención que no solo es mitad parlamentarios, mitad ciudadanas y ciudadanos, sino que además no permite la paridad porque es imposible hacer paridad. Porque si tú te fijas, en el segmento de los parlamentarios tendrían que ingresar por el número, tendrían que ingresar todas las mujeres que están adentro del Congreso. Y son 36. Entonces no alcanza siquiera a ser paritaria en el Congreso, porque ahí, o sea, de 86, ¿cómo vas a tener? No alcanza a ser paridad. Y no nos permite, claro, por el otro lado, hacer una convención democrática de toda la ciudadanía. Entonces, lo primero es grabarse en el cerebro de que para garantizar la paridad en el proceso, necesitamos convención constitucional. Es muy importante, por supuesto, que esta paridad sea sustantiva y compleja, que era algo que yo mencionaba, y que eso significa que no solo sean mujeres que pertenecen a la clase alta y que tengan, no sé, estudios, representación de partidos políticos, porque claramente que se corre con desventaja. Lamentablemente el proceso permite la participación de independientes, eso está zanjado, pero hay algunas dificultades. La primera es la de entrada, que es como que para poder inscribirte como independiente tienes que tener cierta cantidad de firmas que representan 0,4% de la votación. Entonces, ahí hay como una letra chica que podría ser más difícil la participación de personas que no pertenezcan a partidos políticos. Y respecto de las etnias que tú mencionabas, que también me parece muy importante, en este momento digo, en estas semanas, porque esta es una semana distrital, pero en estas semanas se está discutiendo en el Congreso precisamente cómo van a participar los pueblos originarios en el proceso constituyente y si se les va a aplicar o no paridad, que también es una discusión súper importante. Precisamente considerando que sus propias tradiciones y sus propias cosmovisiones muchas veces no son compatibles con estas ideas de paridad y de participación política de las mujeres paritarias. Sí. Yo ahí también creo que el problema actual es precisamente un problema de estos acuerdos a los que se llegan en estas democracias de los consensos, que en el fondo es la transacción postdictatorial, en la que nos lleva a este momento constitucional con estas trampas en el lenguaje, donde convención mixta se propone para precisamente confundir a la población en relación a qué significa el ser mixto, dado que la mayor parte de la gente, y se hacen encuestas en la época en que se llega a este acuerdo, en que las mujeres habíamos manifestado ya que nuestra intención de participar en el proceso. Entonces se coloca mixto para confundirnos. Ahí tenemos que ser súper claras, tenemos que trabajar todas las que están escuchando, viendo hoy día, en educar a las personas que nos rodean. Contarles, mire, mixto significa esto, parlamentarios y personas elegidas popularmente. Y la convención constitucional o la convención constituyente es la que realmente significa una convención formada por personas elegidas por votación popular. Y es ahí donde está, como decía Bárbara, la barrera de entrada. La barrera de entrada más grande en realidad, incluso más allá de la ley, es la realidad económica, donde es muy difícil para una persona que no tenga recursos económicos presentarse como candidato o candidata. Entonces ahí donde las organizaciones sociales, las personas en los barrios, en los distintos territorios, debemos asegurarnos de que los candidatos que se presenten y aquellos por quienes votemos sean personas que representen a todas las etnias, a todas las capacidades,
a todos los estratos sociales, a todos los conocimientos, a todas las experiencias. No podemos permitir que en este momento histórico volvamos al vicio que tiene esta Constitución actual, que es, en definitiva, proponer a los expertos, a los tecnócratas, como aquellas personas que saben todo y que van a definir cuáles van a ser nuestros destinos. Siempre los tecnócratas en nuestro país han sido los mismos, las mismas élites que nos dominan. Desde que Chile es Chile, se nos imponen formas de pensar, ideologías y formas de vivir que no corresponden a lo que las personas que habitamos el territorio realmente queremos y necesitamos. Entonces, ahí donde es muy, muy importante que conversemos con las personas que nos rodean, que logremos averiguar quiénes son los candidatos y candidatas y votar por aquellas personas que realmente representen la paridad en todo orden de cosas. En este caso estamos hablando de la paridad de género, pero también hay otra infinidad de representaciones e identidades que son necesarias que estén presentes en el proceso constituyente y con posterioridad en todos los órganos del Estado y en todas las relaciones que se puedan establecer a través de la Constitución. Bueno, por lo que estamos conversando, creo que hay algo que es evidente. Hoy día siguen siendo los parlamentarios los que deciden incluso cómo se van a reconocer los pueblos originarios, cómo se va a organizar todo esto, y ahora tenemos una oportunidad de decir, bueno, si hay convención constitucional, eso puede llegar a cambiar. Podemos poner representantes o personas, mujeres que nos representen a nosotras y que también puedan llevar aquellos temas que sean fundamentales para nosotras. Ahora, me surge una pregunta. Si ¿Es esa la forma, una reflexión, una pregunta? Si yo soy mujer, no sé nada de derecho, no sé nada de constituciones, ¿cuál es la manera en que yo podría tener poder o podría verme representada en un proceso que me parece tan ajeno como mujer? Porque efectivamente, entre abogadas, entre feministas, entre mujeres que tienen acceso a conocimiento, podemos saber, quizás podemos buscar algún tipo de información. ¿Cómo convenzo a mi vecina? ¿Cómo me voy a la junta de vecinos? ¿Cómo le digo? ¿Es real que si ellas de alguna manera se pueden involucrar si no saben nada? ¿De qué manera podemos hacerlo? Yo creo que esa es la idea como del conocimiento cautivo en ciertos sectores. Yo comparto lo que dice Silvana, o sea, si, de hecho, la misma experiencia, o sea, yendo a los cabildos, estando en las reuniones de las juntas de vecinos, escuchando a la gente y qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, qué pasó en el estallido social, todo el mundo opinando, cuáles son las demandas. La gente sabe perfectamente lo que quiere y lo que no quiere. Las mujeres saben perfectamente la vida que quieren y que no quieren vivir. Es cambiar un país, transformar las relaciones sociales, transformar el Estado y la institucionalidad hoy día que vemos que es tremendamente deficiente al momento de proteger nuestras vidas, de garantizar nuestros derechos, de considerarnos como ciudadanas. Yo creo que es algo que le resuena a todas las mujeres. No necesitamos saber derecho, no necesitamos de un conocimiento específico y mucho menos de un cartón. Yo esto lo quiero decir porque precisamente en la trampa del discurso elitista, precisamente está escondido el privilegio de ciertas capas que luego cooptan el poder y lo siguen ejerciendo. Y si hoy día pensamos que ahí está, por ejemplo, el 1% de la población, y que son quienes gobiernan, quienes son dueños de todos los medios de producción, quienes toman las decisiones por nosotras, y que eso, Chile se cansó de eso, evidentemente que tenemos que incorporar justamente lo contrario. Todas las posiciones de vida y todas las experiencias de las mujeres en toda su diversidad, de todos los territorios de Chile, que vayan a expresar qué es lo que aspiran de un Chile distinto. Yo creo que hacerse esa pregunta remueve un conocimiento que es crucial para la determinación de una nueva constitución. ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi país? ¿Cómo me imagino que es un país más justo? ¿Qué es lo que deseo para mi familia? ¿Qué es lo que deseo para mi barrio? ¿Qué es lo que deseo para los niños y niñas? ¿Qué es lo que quiero para las adultas mayores? Para mi propia vida. Y esas preguntas, para responderlas no necesitas estudiar derecho,
simplemente vivir en este país y haber, bueno, experimentado todo lo que nosotras hemos experimentado en Chile. Me gustaría hacerle otra pregunta de las que van apareciendo para que podamos tener más, siempre y también aterrizando que la Constitución es una forma más, pero que la paridad debiera ser en todos los espacios, las relaciones sociales deben cambiar en todos los espacios. La Constitución es una forma de terminar con la dictadura de Pinochet, con su legado jurídico dictatorial también, y buscar nuevas formas de relacionarnos. Pero una ley no nos va a cambiar culturalmente, ni va a cambiar nuestras relaciones sociales. Entonces, también implica que el patriarcado y el machismo tenemos que abordarlo por todos los espacios. Kika Cisterna nos pregunta, ¿es posible que las y los delegados constituyentes en su primera sesión den vuelta al tablero y creen soberanamente sus propias reglas? Una de ellas, eliminar el alto quórum de votación de los articuladores de la nueva Constitución. ¿Podrá ser que hagan una especie de cambio radical y a la primera sesión digan, bueno, esta cuestión se cambia y vamos a decidir esto? ¿Se podrá? Tremenda pregunta, Kika Cisternas Rivero, te pasaste. Yo creo que, bueno, hay algo que está pendiente, ojo, que yo creo que se piensa que está todo como todo escrito. Y en realidad, bueno, hay un rango, creo yo, como de movimiento. Lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con estos quórums, supraquórums, creo que ni siquiera son tan necesarios en un debate constituyente, a pesar de lo que mucha gente que está más del lado como conservador creen que es súper necesario esto de los acuerdos, porque finalmente no es tanto lo del diálogo. Nosotros bien sabemos que este tipo de quórums, especialmente a las feministas y a quienes representamos posturas que transgreden muchas normas sociales, como bien decía Lorena, no solo normas jurídicas, sino que status quo patriarcal, es muy desafiante pensar que podemos alcanzar un quórum de 2/3, por lo tanto lo que hay que hacer es un trabajo tremendo político adentro de esa convención constituyente. Lo que se puede hacer por el marco jurídico en el que nos estamos moviendo es que es algo que está pendiente y que tiene que hacer la convención constitucional, es fijar su propio reglamento. Eso es lo que queda hoy día. Ese es el último paso en el momento en que se conforma toda la Convención Constitucional y tenemos a todas las miembros y miembros escogidos. Ellos se reúnen y en su primera sesión tienen que fijar su reglamento de funcionamiento. Algunas piensan que eso es posible de alguna forma como correr un poco el cerco. Otros dicen que no, que lamentablemente eso implicaría provocar también un poco como la institucionalidad del poder y generar un desastre de proporciones, especialmente por la reticencia de un sector que hoy día concentra el poder, en torno, de hecho, a cambiar la misma Constitución. Entonces, creo que es una pregunta tremenda, muy compleja, pero si hay algo de espacio que yo te puedo garantizar, Kika, es que el reglamento está por definirse y que lo van a definir los propios delegados y delegadas constituyentes. Yo pienso ahí que también es importante la conformación que va a tener, o sea, en primer lugar, esta discusión ni siquiera se va a poder tener si no logramos escoger una convención constitucional. Eso es lo primero. Lo primero es eso, porque ya sabemos cuáles son los pensamientos de los parlamentarios actualmente en ejercicio. Ellos se van a oponer a cualquier modificación de los quórum altos, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener esta convención constitucional, es decir, la paridad en todo, la paridad de pensamiento se va a poder conseguir únicamente con una figura de convención constitucional y enseguida que las personas que sean electas puedan imbuirse de la idea de que están haciendo ejercicios de soberanía. De hecho, bajo esta misma constitución, la constitución de Pinochet, se dice que la soberanía se ejerce por el pueblo. Entonces, desde esa perspectiva, si logramos, más allá de los tecnicismos o de las normas reglamentarias, etcétera, etcétera, hacer que este proceso constituyente sea un proceso constituyente originario, vamos a poder superar todas estas barreras tecnócratas nuevamente y conseguir una constitución que nos permita amparar una forma de vida digna de acuerdo a lo que todos y todas realmente queremos para nuestro futuro. Y aquí
Ya, voy con otra pregunta que creo que sumo dos, que apuntan un poco, o sea, a temas distintos, pero en el fondo ambas preguntan si a través de la Constitución se pueden asegurar, de la nueva Constitución se pueden asegurar ciertas garantías o ciertos derechos, como por ejemplo, Pamela Enrique nos pregunta si una nueva Constitución puede tener un reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado, o Claudia Amigo nos pregunta si a través de la nueva Constitución podríamos tener una educación no sexista también, que si bien ha sido una lucha permanente de las feministas, no se le ha tomado en cuenta. ¿Quién pregunta eso? ¿Quién? Lo pregunta Claudia Amigo y lo pregunta Pamela Enríquez. Pamela Enríquez acerca de los cuidados y el trabajo doméstico y Claudia acerca de la educación no sexista. Ahí yo me meto primero, donde me gustaría decir primero que va a depender de lo que en definitiva decida la convención, es decir, el contenido de toda constitución, como hemos explicado a lo largo de lo que hemos estado conversando hoy día, fundamentalmente es cuáles son las bases de la institucionalidad de un Estado, cuáles son los derechos esenciales de las personas y cómo se van a garantizar, y cuál es la orgánica que va a tener el Estado, o sea, cómo va a funcionar el Estado. Entonces, en estos tres grandes grupos van a haber ciertos principios que se pueden y se deben implementar, pero tampoco la Constitución se puede transformar en un catálogo de demandas, ¿no? Entonces, para hacerlo bien, hay que tratar de que en estas bases de la institucionalidad, derechos esenciales y formas de organización del Estado y de funcionamiento del Estado, todos estos principios estén incluidos en las tres cosas, ¿no? Ahora, fundamental va a ser, según mi opinión, que en cuanto a los derechos humanos, estos sean reconocidos de una manera verdadera. Hoy día la Constitución solamente lista algunos derechos humanos, le da más importancia a otros, particularmente al derecho de propiedad, le da muchísima importancia, y luego asegura a través de ciertos recursos constitucionales que se cumplan estos derechos, pero excluye a la mayor parte de los derechos sociales. Entonces, en definitiva, sí va a ser una constitución programática como la que actualmente tenemos, es decir, que nombra derechos, pero no genera mecanismos reales para que estos sean implementados en la vida cotidiana. La verdad es que mejor ni los mencionamos. Entonces, es importante que se formen cláusulas dentro de la Constitución que sean muy amplias y que permitan incorporar todos estos derechos humanos que a nivel internacional se han ido reconociendo. De hecho, hasta incluso nuevamente la Constitución actual, dentro de las pifias que tiene, es que, pifias para el sector que la creó, digamos, es que tiene incorporada la idea de que los derechos humanos internacionales, es decir, aquellos que están incluidos dentro de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, van a tener una vigencia directa en la tramitación de los procesos jurídicos, y además de tener esta vigencia directa, algunos sectores incluso los catalogan como superiores a los derechos establecidos en la misma Constitución. Entonces, es muy, muy importante que las personas que formen la Convención Constitucional, que probablemente van a ser personas que van a tener un gran respeto y una gran adhesión a los derechos humanos, logren establecer que estos se queden plasmados en las bases de la institucionalidad, en el reconocimiento efectivo de los derechos en relación a su aplicación, y también en todo el funcionamiento del Estado y las organizaciones que rigen la vida del país. Así que yo creo que ahí estamos. Todo puede ser absorbido, pero siempre y cuando sea absorbido de una forma en que quede en la estructura, a la base de la Constitución. Eso me parece a mí. Yo estoy casi de acuerdo en lo que expone Silvana. Creo que hay algunas cosas que quizás no están tan claras en la Constitución y que por eso finalmente es lo que la crítica que hacemos, especialmente con los derechos humanos, tiene que ver porque el artículo 5 lo establece como un límite a la soberanía, pero no reconoce y no identifica cómo van a incorporarse al ordenamiento jurídico, y ahí hay un problema. Ahí hay un problema claro, porque
Nosotros pensamos que obviamente los tribunales tienen que incorporarlo porque los tratados ingresan con fuerza de ley, pero eso no es necesariamente así. Y este debate que existe sobre el lugar donde quedan los derechos humanos es algo que no está zanjado y que nosotras creemos que tiene que estar zanjado. Es decir, van a ser parte de la Constitución, van a estar por encima, van a ser leyes, van a estar por debajo. Obviamente que la tercera opción no es de mi agrado, supongo que para especialmente defensores de derechos humanos no va a ser de agrado que queden en rango legal. Pero estoy de acuerdo con que estos principios sí pueden incorporarse. Los principios como la corresponsabilidad, como el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, como la equidad de género, o sea, son principios orientadores del Estado, de este nuevo Estado que estamos construyendo. Y esos principios orientadores sí debiesen estar contenidos, muy bien como dice Silvana, no solo en las bases, sino que precisamente en todo el texto constitucional. Y eso, hay formas de hacerlo, hay técnicas para hacerlo. Y yo, respecto a lo que estaba preguntando Pamela y Claudia sobre los derechos, a Claudia especialmente sobre el derecho a la educación. Yo quería aprovechar de invitarlas a seguir en este ciclo, porque es precisamente vamos a abordar los derechos y vamos a hablar de los derechos específicos de las mujeres, niñas y adolescentes, de las diversidades sexuales, vamos a hablar de los derechos sociales y lo que estamos hablando hoy día un poco sobre la redistribución del poder, que es este sector de la Constitución que tiene esta orgánica, esta maquinaria que habíamos identificado, como los engranajes del poder, quién tiene el poder, cuándo puede optar a él, y cómo eso hay que irlo de alguna forma también democratizando, horizontalizando, porque esta Constitución creó una forma de poder súper jerárquica que tiene que ver también con una lógica bien militar del poder a propósito de que fue gestada en plena dictadura. Por lo tanto, obedece ciertos intereses que hoy día están completamente obsoletos, con los cuales la ciudadanía no se identifica. La desafección política es brutal porque la representatividad no es real y por lo tanto yo creo que la paridad de género en particular y la representación de otros sectores de la población que han sido históricamente excluidos es determinante para que sea efectivo lo que vamos a establecer en los derechos, porque si no vamos a terminar con un lindo catálogo de derechos, y esto que yo le decía al principio, como más allá de los derechos, tiene un sentido, y tiene sentido que si yo los tengo enlistados y me encantan, son hermosos, están todos los derechos de la mujer ahí, ¿y qué voy a hacer para garantizarlos? Como, ¿a quién se los voy a exigir? ¿Quién tiene que promover que esos derechos se realicen? ¿O yo solo tengo el derecho de que cada vez que me vulneren mi derecho ir a donde un juez o jueza? Como, ¿es así como vamos a pensar los derechos? Entonces, por eso yo decía, al final, promover también el Estado social de derechos también es un mecanismo de redistribución del poder. Y también tiene que ver con la perspectiva de género, porque es precisamente un Estado garante y que promueve los derechos el que puede hacer andar una maquinaria a favor de la perspectiva de género y de la inclusión, y de la perspectiva de los derechos humanos, por supuesto. Bueno, en honor al tiempo, la verdad es que ya no podemos seguir haciendo preguntas. Me parece muy interesante esto de no poner solo en la legislación, comprender que la Constitución es una parte y el proceso constituyente es una parte. La sociedad es mucho más amplia de lo que una ley podría regularnos, por lo tanto, esta es una parte más donde las mujeres estamos participando y este espacio lo que pretende ser un espacio de reflexión, un espacio de conocimiento, un espacio en donde las feministas podamos también conversar este tipo de procesos importantes que se vienen, pero también reconocer que no es el derecho ni son las leyes lo que va a hacer que cambie la manera estructural en la cual estamos viviendo, sino que somos todas juntas, es la sociedad completa la que tiene que provocar este cambio y en lo que las feministas llevamos ya trabajando mucho y que queremos invitar también a toda la sociedad a tener esta horizontalidad, no solamente en la ley, no solamente en las instituciones, en la vida, en las relaciones, en el día a día. Me gustaría, si quieren cerrar, algo más que quieran decir, Bárbara, Silvana. Bárbara. Sí, yo solo quiero nuevamente agradecer porque además veo que hay mucha gente participando, muchas compañeras preguntando y encuentro demasiado potente que estemos teniendo estos debates justo ahora que ya estamos camino recto hacia escoger una convención constitucional, a votar por el apruebo y yo quiero hacer ese llamado también a
todas las mujeres a interiorizarse en estos temas, hacerse parte de este proceso, porque este proceso es nuestro. La paridad la ganamos las mujeres, la paridad la ganamos las feministas, y además abrimos la puerta a que se incorporaran otras perspectivas y se incluyera a otros sectores de la población. El feminismo ha servido como una punta de lanza en estos procesos, y creo que es muy bonito reconocerlo así. Y además que estamos ante la ventana, la oportunidad histórica de incorporar a Chile en los anales de la historia mundial como la primera vez que se hace una asamblea constituyente 100% paritaria, que realmente sea ciudadana, pero además 50% mujeres, 50% hombres. Creo que esa oportunidad no la podemos farrear, y hoy día es completamente determinante saber, entender cuál es la diferencia entre una convención constitucional y una mixta, y nosotras aquí tenemos que llevar esa voz a todas las personas que van a votar por el apruebo y que quieren además votar por mayor democracia, que parte por la Convención Constitucional. Ahí parte, esas son las bases de la próxima democracia. Sí, Silvana. Sí, también invitar a todas las mujeres y varones también que nos puedan estar escuchando a que sigamos aprendiendo del proceso constituyente, generando poder para nosotras, generando poder en el que nosotras podamos de manera definitiva comenzar un proceso de desestructuración de toda forma de dominación, que para eso está el feminismo. El feminismo está en contra de toda forma de dominación, sea esta clasista, racista, xenófoba, colonial, capitalista, y creemos que las mujeres tenemos una visión en eso, en generar una nueva forma de vida para un buen vivir. Las mujeres tenemos esta mirada, y sobre todo a la luz del feminismo, que podemos aportar para que el nuevo proceso que tengamos en nuestro país, sea en la Constitución, sea en otras estructuras, no necesariamente legales, como bien decía la Lorena, sino que en la sociedad completa, en nuestra educación, en nuestra salud, en nuestro día a día, al final podamos ir cambiando estas estructuras de dominación por otras estructuras de liberación y de autonomía, y las mujeres tenemos que participar en ello y cambiarlo y quemarlo todo, como decía la compañera al principio de la reflexión. Así que hacer otra forma de vida. Eso yo creo que ahí las mujeres, las feministas, estamos por eso, una nueva forma de vida, y creo que vamos a seguirlo haciendo. Ya esto llegó para quedarse y no hay vuelta atrás. Bueno, muchas gracias. No se olviden que vienen nuevos ciclos, como decía Bárbara, muy entretenidos, con muchos temas de conversación en donde vamos a poder reflexionar, contestar más preguntas. Y antes de cerrar, no olvidarnos, han sido días duros con respecto a la violencia hacia las mujeres. Hemos tenido que ver cómo siguen matando compañeras. Frente a eso, solamente, compañeras, organicémonos, no nos juzguemos, generemos complicidades. Entre todas tenemos hoy día que protegernos en un Estado que no nos protege. Así que fuerza y complicidad entre todas, y nos vemos la próxima semana.